Frontera de posibilidades de producción. Vamos a empezar con la definición de la frontera de posibilidades de producción. Dice la definición que es la máxima producción que se puede alcanzar en un país, región, etcétera, etcétera, durante un periodo determinado de tiempo, que generalmente es un año, y con unos factores de producción dados, recuerdo, trabajo, tierra o capital, y con una tecnología dada. Una vez definida lo que es la frontera de posibilidades de producción, vamos a considerar cuáles son los puntos en la frontera de posibilidades de producción dentro y fuera. Para ello, vamos a hacer algo que es propio en economía, que es simplificar la realidad. Dado que hay millones de productos, no podemos dibujarlos en un plano bidimensional. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es considerar solamente que se producen dos productos. Estos dos productos van a ser dos productos típicos de los manuales de economía, que son cañones y mantequilla. Bien, dibujamos la frontera de posibilidades de producción, que tiene esta forma. Luego explicaremos por qué tiene precisamente esta forma. Y vamos a considerar diferentes puntos. Puntos dentro de la frontera de posibilidades de producción, el punto A. Puntos en la frontera. Voy a borrar este que ha salido mal. Y puntos fuera de la frontera de posibilidades de producción. Bien, vamos a analizar cada uno de estos puntos. El punto que está dentro de la frontera de posibilidades de producción, el punto A, es un punto que es factible, es decir, con los factores de producción que tenemos y la tecnología, el punto A se puede dar, es decir, podemos producir esa cantidad de cañones y mantequilla. Sin embargo, es un punto que es ineficiente. ¿Y por qué es ineficiente? Porque podemos producir más. Podríamos producir cualquiera de los puntos que se encuentran en la frontera de posibilidades de producción, que es la máxima producción. En consecuencia, es un punto factible, pero que no nos es interesante en tanto que podemos producir más. En este caso, en el punto A, hay lo que generalmente se llama como recursos ociosos. ¿Qué quiere decir que hay recursos ociosos? Ejemplo más claro, por ejemplo, es la situación en la que hay paro, como la situación actual de España, en el que no utilizamos todos los factores de producción. Por tanto, podemos producir más, pero actualmente no se está realizando. ¿Cuáles son los puntos que normalmente nos interesan? Los puntos en la frontera de posibilidades de producción. B, C, D y E son puntos, por ejemplo, que están en la frontera de posibilidades de producción. Son puntos factibles y además son puntos eficientes. ¿Y qué quiere decir que son puntos eficientes? Quiere decir que utilizamos todos los factores de producción que tenemos y estamos utilizando además la tecnología adecuadamente, de manera que no se puede producir más. Por tanto, cualquiera de estos puntos son válidos. ¿Qué va a determinar que elijamos entre un punto B, un punto C, un punto D o un punto E? Pues las razones van a depender exclusivamente de la situación que en ese momento el país tenga. Por ejemplo, si nos encontramos en una situación en la que estamos en guerra, lo normal será situarnos en un punto como el B, que es todo cañones, en el punto C, que es una producción de cañones mayor que de mantequilla, dado que vamos a utilizar más cañones que mantequilla. Si por el contrario nos encontramos en una situación en la que hay hambre, por ejemplo, o no estamos en situación de guerra y nos interesa producir más alimentos, en este caso nos situaríamos más bien en los puntos D o incluso E, ya en un caso extremo. ¿De acuerdo? Pero cualquiera de ellos es eficiente y es factible y es la máxima producción, con lo cual son los adecuados. Dependerá, por tanto, de la situación del país para determinar si esos puntos son válidos o nos interesa más uno u otro. A todos ellos son válidos, como decía antes. Y vamos a analizar el punto F final. El punto F es un punto que está por encima de la frontera de posibilidades de producción. Esto quiere decir que es inalcanzable,
Pero, sin embargo, es un punto que desearíamos conseguir, porque cuanto más bienes produzcamos, se supone que vamos a vivir mejor. Por tanto, es un punto que se tenderá a alcanzar en algún momento. Esto solamente es posible siempre que aumentemos los factores de producción o bien mejoremos la tecnología. Bien, visto los puntos dentro, en y fuera de la frontera de posibilidades de producción, pasaremos ahora a analizar los cambios que se puedan dar en la frontera de posibilidades de producción. Es decir, ¿cuándo puede modificarse la frontera de posibilidades de producción? Solamente ocurrirá esto cuando aumentemos los factores de producción o mejore la tecnología. ¿Vale? Bien, ¿qué casos se pueden dar? Pues muy variados. Supongamos la producción así, en el caso de que los factores de producción o la tecnología afecten por igual a uno u otro de los productos, cañones de mantequilla, se producirá un desplazamiento a la frontera de posibilidades de producción paralelo. Pero puede ser que los factores de producción solamente afecten, o la tecnología, como decía antes, solamente afecte a uno de los bienes y al otro no. Supongamos que en este caso solamente afecta a cañones. En este caso se desplazará la frontera de posibilidades de producción por el lado de cañones, mientras que por la parte de mantequilla no ocurrirá. O por el contrario, afecta solamente a mantequilla y no a cañones. Sería este caso de aquí. ¿De acuerdo? Todas las combinaciones posibles que se puedan dar al respecto son válidas. Por ejemplo, puede ser que aumente más a uno de los bienes que a otro. Por ejemplo, más a cañones que a mantequilla. En este último caso estamos viendo que el aumento es superior a cañones que a mantequilla, pero la mantequilla también la afecta. ¿Podría darse el caso en el que la frontera de posibilidades de producción no solamente no creciese, sino que se redujera? Sí. Por ejemplo, que los factores de producción por alguna razón disminuyesen. Imaginemos, por ejemplo, una guerra en la que la población muere en un porcentaje importante y entonces decrece. ¿De acuerdo? O que el factor capital, maquinarias, etcétera, etcétera, por un tsunami, por ejemplo, desapareciera. Es decir, o se disminuyera una cantidad importante como consecuencia de ese tsunami. En ese caso, la frontera de posibilidades de producción podría reducirse. También, como veíamos antes, puede ser proporcional, puede afectar más en uno de los bienes o puede afectar más a otro de los bienes. Pero en cualquiera de esos casos la frontera de posibilidades de producción disminuirá. Ojo, cuidado, no utilizar los factores de producción eficientemente no provocan este descenso de la producción, perdón, de la frontera de posibilidades de producción. Es de una situación de ineficiencia, es lo que hemos dibujado antes, sería un punto dentro de la frontera de posibilidades de producción, pero no una disminución de la frontera de posibilidades de producción. ¿De acuerdo? Bien, y pasamos al último de los puntos que tenemos que considerar en la frontera de posibilidades de producción. ¿Por qué tiene precisamente esta forma? Es decir, ¿por qué es cóncava con respecto al origen? La razón es consecuencia del coste de oportunidad. Coste de oportunidad. Os recuerdo que el coste de oportunidad era el número de unidades de un bien X a las que tengo que renunciar para conseguir una unidad de un bien Y. Bien, es decir, si yo estoy produciendo, por ejemplo, punto A de cañones, produzco muchos más cañones que mantequilla, como se puede ver en el gráfico. Supongamos que ahora, por alguna de las razones que vimos antes, por ejemplo, disminuye el interés por la guerra y nos interesa, por el contrario, aumentar la producción de alimento, en este caso mantequilla, decidiría reducir la producción de cañones a mantequilla. En ese caso, por ejemplo, podría pasar al punto C2, M2, que es el punto B en la frontera de posibilidades de producción. Como podemos ver, la disminución de cañones es inferior al aumento que se produce en la producción de mantequilla. Esto es como consecuencia de que para producir un bien, cuando estamos en el máximo de producción, es decir, cuando queremos producir otro bien al que estamos produciendo, por el coste de oportunidad, tendremos que traspasar factores de producción de un lado a otro, porque como no tenemos más, nos vemos obligados directamente a ello. Por tanto, pasaría de, y vamos a ver el caso más típico, que sería la utilización de trabajadores, de los tres factores, vamos a coger el que es más fácil de ver. Trabajadores. Trabajadores.